Este es un espacio que nos otorga el canal de Suezca con el fin de que nosotros podamos, como Arte Contable y tu amigo jurídico, poder resolver algunas inquietudes. En esta oportunidad nosotros lo que vamos a hablar el día de hoy será sobre las declaraciones de renta de personas naturales. Estamos aquí con mi compañera Daniela González y quien les habla, Lorena Cárdenas. Vamos a empezar a discutir un tema importante, y es que sobre lo que son declaraciones de renta, qué significa este impuesto. Este impuesto a nivel nacional es importante que lo tengamos presente para las personas naturales, inclusive las personas jurídicas, las que son empresas, deben declarar esta información anualmente. Para las personas naturales, de manera anual también debemos tener presente que este impuesto es sobre una utilidad que nosotros generemos a nivel de actividades que nosotros desarrollemos a nivel mercantil y de servicios. Es importante que esta información ustedes la puedan divulgar, puedan interactuar con nosotros. Nosotros estamos ubicados en la oficina que se encuentra en el pasaje comercial OR, local 107. Aquí ustedes van a poder despejar todas las dudas y lo que ustedes de pronto requieran en cuanto al servicio, reforzar algunos conceptos, con mucho gusto nosotros estamos disponibles para ustedes. Bueno, sobre lo que es impuesto de renta, sabemos que es sobre la utilidad. Sin embargo, la utilidad, para que podamos tener un mejor concepto de qué significa, es una actividad en la que nosotros estemos desarrollando de manera anual un servicio o un acto comercial. En este caso, suponiendo que nosotros como oficina de contadores y abogados manejamos las actividades que tienen que ver con contabilidad. Esa actividad va a tener unos ingresos. Sobre esos ingresos debemos tener también unos costos y unos gastos, que más adelante vamos a ver en cuanto a que esos conceptos y esos rubros deben manejarse para este año, inclusive desde el año anterior, con valores que tienen que presentarse de manera electrónica. Bueno, aquí con mi compañera Daniela vamos a empezar a hacer unas preguntas que nos han llegado aquí al consultorio. En estas preguntas mi compañera nos va a colaborar con hablar sobre lo que se llaman topes, que es una presentación en la que la DIAN requiere información de las personas naturales que cumplan esos topes o esas bases, que son unos valores que vamos a ver a continuación. Entonces, Dani. Bueno, principalmente debemos saber que existen 4 ítems para la declaración de renta que nos exige la DIAN. Iniciamos con los activos, es decir, un ejemplo, casas, vehículos, predios que se puedan convertir fácilmente en dinero. El tope máximo para declarar renta es de 190.854.000 pesos. Si se supera este tope, se debe declarar renta. Los otros ítems que tenemos es por ingresos, consignaciones en cuentas bancarias y compras que nos generen factura de venta electrónica o que se hagan por medio de tarjetas de crédito. Este tope es de 59.377.000 pesos. Si se supera estos topes en alguno de estos 3 ítems, se debe declarar renta. Aquí es importante aclarar que esta información de topes sobre los que habló Daniela corresponde a lo que es el año 2023, de todo lo que sucedió de enero 1 del 2023 a 31 de diciembre del mismo año. Bueno, Dani, entonces acá también tenemos otra consulta y es sobre las fechas de la declaración de la renta para el año 2023. Entonces, tú por favor, ¿me colaboras? Bueno, las fechas de declaración para este año, teniendo en cuenta que, como lo dijo mi compañera, es sobre el año gravable 2023, van desde agosto 12 hasta octubre 24. Teniendo en cuenta los últimos 2 dígitos de la cédula de cada persona. Las fechas corresponden a este año 2024. Bueno, acá hay otra información que piden nosotros podamos orientar. Tiene que ver con qué información debe ser soportada dentro de lo que nosotros vamos a declarar. Una de estas situaciones hace que genere
información en la que tenemos que solicitar lo que se llaman certificados. Estos certificados lo que nos hacen validar ante la DIAN en la presentación de esa renta es que sea por medio de las entidades en las que nosotros tuvimos vínculo con el número de la cédula de nosotros. En estos ejemplos podemos tener lo que son entidades bancarias, todo lo que tiene que ver también con ingresos por nómina cuando somos empleados, o cuando tenemos clientes, cuando somos unas personas independientes que no tenemos como tal un contrato, o si lo tenemos, de igual manera nosotros trabajamos con la actividad que nosotros vayamos a desarrollar y a presentar en esa declaración. Bueno, aquí, ¿cómo se compone esta declaración? Hay varias secciones, entonces hay una sección que es informativa, allí nosotros tenemos que validar la información de lo que posee la persona a nivel de lo que corresponde a activos. Esos activos son como un ejemplo, las propiedades, lo que ustedes posean en cuanto a vehículos, motos, joyas, todo lo que sea convertible en dinero fácilmente y de que esté a nombre de esa persona. Después de esa parte de los activos tenemos que demostrar las deudas, lo que nosotros pidamos ante entidades bancarias y toda la información que corresponda a lo que debemos para poder tener finalmente algo que se llama un patrimonio. Esa información es importante para la DIAN en cuanto a que no tengamos nosotros que empezar a validar el tema de que haya testaferrato, de que haya lavado de activos, porque es la manera de comprobar de que lo que nosotros pudimos haber generado por ingresos de alguna manera se pudo haber obtenido por medio de unos activos que tengamos a la fecha. Nuevamente en el formulario como segunda sección encontramos lo que ya va a ser parte como tal de la renta para poder generar un impuesto para poder pagar a la DIAN. Allí nosotros vamos a tener en cuenta lo que son los ingresos que están catalogados de diferentes maneras. Uno de esos ingresos va a determinarse en lo que es ser empleado. Allí nosotros vamos a poder tener otro paquetico más relacionado con los ingresos, que tiene que ver con los costos y los gastos asociados a esos ingresos. Allí es donde vamos a tener los descuentos de EPS, de pensión, de todo lo que nosotros paguemos por intereses de vivienda, también todo lo que sea medicina prepagada y otros tipos de rubros que nos sirven bastante, ¿no?, para poder declarar renta y no tener que pagar. También hay otros rubros o diferentes tipos de ingresos, como pueden ser las personas que son independientes pero de alguna manera tienen contrato o vínculo con una entidad. También tenemos las personas que son independientes voluntarios, ya son las personas que podemos nosotros catalogar como comerciantes o personas que no tienen profesiones liberales pero que desarrollan una actividad económica a nivel del país. Después tenemos nosotros los ingresos por pensiones, allí todo lo que tiene que ver con pensiones por vejez, por invalidez. Si hay un tope y se cumple, efectivamente hay que declarar. Y también están los ingresos por rentistas de capital, que ya son las personas que definitivamente hicieron alguna inversión y de allí se están generando unas utilidades. De allí nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos costos y unos gastos asociados a ese tipo de ingresos. Entonces, cuando uno está ya generando como tal el documento de la renta, es importante que con la ayuda de esos documentos nosotros podamos hacer una efectiva liquidación y un correcto manejo del diligenciamiento de esta renta. Nos hablan sobre cómo la DIAN identifica una actividad económica, cómo se trabaja y cómo nosotros dependemos de los ingresos que se generan para poder hacer la presentación de esa declaración. Entonces, allí es importante determinar que a partir de lo que se llama el RUT, que es un registro único tributario, a nosotros nos va a permitir, como contadores y las personas que nos apoyan en la elaboración del documento, que sepamos, de acuerdo a esa actividad, qué posibles retenciones le pudieron haber practicado, en qué parte del formulario nosotros vamos a realizar esa gestión de diligenciamiento,
y también a nosotros nos va a permitir pues dar recomendaciones y orientar al contribuyente y al declarante sobre la situación en la que esté en ese momento para que ya en 2024 nosotros podamos dar una orientación en donde pues sea la información más clara y de pronto no se vayan a incurrir en sanciones o en errores. Bueno, aquí hay otra pregunta y es que si hay algo que se llama ganancia ocasional, que es por ejemplo obtener una ganancia por una lotería o por una rifa o porque de pronto hubo alguna herencia, entonces se recibió parte de esa liquidación. Entonces ahí es importante también empezar a revisar. Si ustedes gustan, con mucho gusto podemos empezar a revisar esa información para verificar si se deben cumplir con estas declaraciones y sobre esa información nosotros brindaremos pues la asesoría necesaria para saber si se debe declarar o no sobre esas ganancias que no tienen nada que ver con la operación, son eventualidades que no son propias del negocio, de lo que uno esté manejando en el año. Entonces, aquí hay otra inquietud que es necesario que nosotros la podamos resolver. Es cómo saber si yo debo declarar renta, Dani. Bueno, Lore, principalmente lo que debemos saber es que debemos contar con RUT, Registro Único Tributario. Este es un documento personal y, como bien lo dice, único. Si este RUT no está actualizado, debe ser actualizado con número de teléfono, correo electrónico y la actividad económica que tengamos actualmente. En el caso de que definitivamente no contemos con RUT, los primeros días del mes debemos ingresar a la página de la DIAN y solicitar una cita, ya sea virtual o personalmente, para solicitar la generación de este RUT. Una vez contemos con el RUT, debemos ingresar a la plataforma de la DIAN, descargar la información exógena del año correspondiente. Para este año, en este caso, sería la información del año 2023 y empezar a revisar si generamos o si pasamos alguno de los topes exigidos por la DIAN. En dado caso de que se pasen alguno de estos topes, se debe declarar renta. Importante que nos corresponde también tener en cuenta es que ¿por qué es importante declarar? Es importante en el sentido de que la nación y lo que es el Estado debe suministrar diferentes servicios a la comunidad. En este caso, el plan de financiamiento tiene que ver con el recaudo de los impuestos. La declaración de renta es importante y relevante en el sentido de que ese recaudo va a permitir financiar proyectos de lo que tiene que ver con transporte, infraestructura, seguridad y todo lo que tiene que ver con salud y educación a nivel país. Es importante también tener en cuenta que cuando se está haciendo las declaraciones de renta, nosotros debemos tener y contar con un certificado para firmar electrónicamente, dado de que nosotros como contadores debemos empezar a diligenciar información en la página firmando electrónicamente. La información que se estaba enviando en algún momento en los bancos directamente por medio de un cajero que nos atendía y colocaba un sellito, está haciendo que cada vez después de pandemia asistamos menos a estas entidades. Por tal razón, la DIAN decidió que toda la documentación que se vaya a presentar en cuanto a impuestos se presente de manera electrónica. Por eso la firma digital es importante en el sentido de que podamos nosotros firmar y validar de que esa información que se está presentando sí corresponde a lo que realizó la persona y es la información veraz que debe validar la DIAN. En caso de que haya alguna información que no coincida con lo que tenga la DIAN, es donde ahí empezamos a ver requerimientos, envíos de correos, de información que la DIAN está enviando, ya que pues al manejar información de manera electrónica, todo lo que son correos, teléfonos de celular, tienen ya una validez ante la DIAN para poder uno ser contactado y que uno asimismo empiece a responder o por sanciones o porque no declaró renta. Entonces, para que eso lo tengamos muy presente, por junta en la que nos comentan, la DIAN cuánto tiempo tiene para poder revisar una información sobre renta. Entonces, ellos tienen, para poder validar si uno debía declarar renta, son 5 años.
Por eso es importante que a partir de lo que estamos manejando de 2020 hacia adelante, nosotros podamos empezar a tener de pronto un poquito más de ese autoanálisis que debemos hacer de presupuesto sobre lo que nosotros estemos manejando en el año respecto a la actividad económica que nosotros desarrollemos. Por eso es importante que las notificaciones que lleguen de la DIAN por medio del correo o por medio del celular, nosotros las tengamos presente para que si ustedes gustan se acerquen también a la oficina y nosotros podamos validar primero si el correo sí es de la DIAN, porque hay que tener presente que también nosotros podemos estar recibiendo correos en los que hay intención de fraude para poder pues estafar a las personas. Entonces por eso es importante reconocer si un correo es verdadero, por eso es una alternativa el que ustedes asistan acá a la oficina para poderles colaborar. Ya en lo que son sanciones, porque ha sucedido mucho en el que hay personas que definitivamente no consideran que hubieran manejado ciertos dineros que hayan cumplido el tope de lo que estábamos hablando y de lo que mi compañera Daniela ratificó. Por eso es importante que lo que son sanciones, ustedes lo tengan presente en que cuanto a sanción de extemporaneidad, que indica que es una declaración que se presentó fuera de la fecha de presentación, al no tener nosotros presente esa fecha por los dos últimos números de la cédula, debemos nosotros revisar y tener presente que es un porcentaje del 5% sobre el valor del saldo a cargo o el valor a cargo, y si no hubiera un saldo a favor, entonces se empieza a medir porcentajes sobre lo que es el patrimonio o los ingresos. También hay otros tipos de sanciones que consideramos que es la sanción mínima, entonces ahí es donde nosotros, haciendo el apoyo para esta declaración, debemos informarles cómo funciona el tema de la sanción mínima. Entonces, también hay que tener en cuenta los porcentajes que les comenté anteriormente, pero si da por debajo de un valor que es la sanción mínima, que para este año son 471.000 pesos, deberíamos entonces pagar a partir de 472.000 pesos el valor de la sanción por no declarar. Bueno, ahora vamos a pasar a algo que son las recomendaciones, que consideramos que es un punto importante para que nosotros podamos empezarlo a manejar, si se puede, antes de culminar este año, para no volver a recaer de pronto en los mismos errores y que hacen que nos corresponda declarar. La primera recomendación, que considero la más relevante desde el 2022, que tiene que ver con los costos electrónicos. Resulta que los costos electrónicos son las compras que nosotros como declarantes vayamos a realizar de manera eficiente en cuanto a que cualquier compra que nosotros solicitemos y compremos debamos pedir el documento de factura electrónica. Esto porque la DIAN ya no permite que en la declaración de renta nosotros nos descontemos estos valores en la declaración, porque no hay una justificación. La normatividad ya ha venido evolucionando y a partir de la pandemia, que esos costos la DIAN no los va a permitir descontar porque no hay una certeza de la compra. Al mismo tiempo, esos costos que se manejen con factura electrónica se deben manejar también por pagos de consignaciones o transferencias que se pueden hacer desde Nequi, desde DaviPlata, porque son soportes que a nosotros nos van a permitir rectificar de que esa compra efectivamente fue pagada y fue autorizada por la persona que entregó el número de cédula para poder hacer el documento. Otra recomendación que es importante es que esas bases para declarar y facturar electrónicamente, nosotros tenemos que empezar a hacer un presupuesto personal en donde nosotros podamos empezar a establecer qué tantos ingresos hay, a nivel de costos, qué podemos nosotros manejar que tengan que ver con lo que nosotros desarrollemos en esa actividad. Asimismo, también es importante empezar a revisar los gastos. Los gastos ya son valores fijos que mensualmente debemos tener en cuenta dentro de nuestro presupuesto para poderlo pagar. Ejemplo, en el tema de los gastos, todo lo que son pagos de arriendos, de servicios públicos,
todo lo que tiene que ver con alguna operación que se haga a nivel administrativo, se debe presentar de manera electrónica. Y ya los costos vienen asociados a lo que realice uno en la actividad económica. Entonces, si acá en este espacio estamos gestionando actividades contables, entonces para nosotros va a ir como costo lo que es la nómina, lo que tiene que ver con los gastos de transporte para podernos trasladar donde los clientes, y son actividades que son inherentes a la actividad. Sí, es que nosotros debemos tener presente que los ingresos se nos pueden duplicar, por decirlo así, en la gestión que se hace ante la DIAN en cuanto a las operaciones bancarias. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, tenemos una cuenta en Davivienda, yo, Lorena, tengo una cuenta en Davivienda y tengo una cuenta en Bancolombia. Se recibieron 2 millones de pesos en Davivienda. Entonces, a veces lo que uno hace es trasladar unos valores de Davivienda a Bancolombia por valor de 1 millón de pesos. Para la DIAN es válido, por la información que van a entregarle los bancos, que ingresaron 2 millones de pesos a la cuenta de Davivienda y otro 1 millón de pesos en Bancolombia. Lo que quiere decir que para la DIAN es como si nosotros hubiéramos hecho unos ingresos de 3 millones cuando en realidad eran los primeros 2 millones que estaban en Davivienda. Eso es uno de los errores más frecuentes. Por eso es importante que se tenga en cuenta este tipo de manejo para que empecemos a corregir a partir de ya. Y por último, que considero que es otra partecita importante para nosotros poder declarar una renta clara y precisa, es sobre los mitos. Entonces, ha pasado y en ocasiones llegan personas y nos comentan es que la declaración de renta es la primera vez que yo la voy a declarar. Entonces yo debo seguir declarando por los siguientes años. Es un mito que no va a tenerse en cuenta porque esa información se va a manejar de manera anual, Entonces nosotros lo que vamos a hacer es empezar a revisar esa información año a año para saber y determinar si esa persona debe seguir declarando renta o si debe arrastrar saldos a favor, o definitivamente la persona no cumplió tope y para ese año no va a hacer una declaración. Bueno, el siguiente mito que tenemos es: por no tener RUT no estoy obligado a declarar. En el caso de que yo supere alguno de los topes pero no tenga RUT, igual me va a llegar la solicitud de la DIAN y de igual manera yo tengo que estar consciente de que superé ese tope y debo declarar. Como se lo expliqué anteriormente, si no tengo RUT pero superé alguno de esos topes, lo que debo hacer es solicitar una cita en la DIAN para generar mi RUT y poder hacer la declaración de rentas, así evitar sanciones. Bueno, estas son las preguntas que fueron más relevantes para hacer esta orientación el día de hoy. Si hay más dudas, si hay inquietudes, con mucho gusto se pueden acercar y nosotros damos la orientación respectiva. Sobre la siguiente sesión que manejaremos va a ser sobre facturación electrónica. Por eso es importante que ustedes nos sigan aquí en el canal y estén atentos a las indicaciones y a todo lo que nosotros podemos comentar sobre facturación electrónica. Todo esto con el fin de evitar sanciones y de nosotros pues poder colaborar a que todas las personas ya empiecen a identificar qué proceso debemos tener en cuenta para poder hacer esa declaración, cumplir con el negocio de nosotros y con el país mediante los impuestos. Eso sería todo, muchas gracias.